Continuando con el análisis y la lectura de algunos poemas que fui eligiendo para hablar sobre el texto En la piel de Paulina, en este caso voy a leer La casa desolada. Recostada sobre el ladrillo desolado y en silencio, busco apoderarme de las sombras que danzan burlonas sobre el patio rojizo y a la intemperie. Las paredes cincuentonas del ayer crujen solitarias y al desnudo, descarnando las cicatrices cansadas del recuerdo. Una porción de historia autobiográfica desata a las muecas desesperadas de la furia, mientras sollozan lentamente los espacios, inundando soledades de costumbres y apretadas por cimientos. Un desamparo frío destiñe a las alas coloridas de la casa. Todo marcharon, menos el olvido, que sobre mis huesos se quedó mirándome. Bueno, interesante poema, y que me parece que la frase es: todos marcharon, menos el olvido, que sobre mis huesos se quedó mirándome. ¿Sí? Bien, acá nos invita a un tema muy recurrente, que es justamente el tema de que intentar negar la realidad en la que la mujer está sometida justamente es la intención constante de la ideología del machismo. ¿Sí? Entonces, continuando con el análisis del texto y hablando de la musicalidad que el texto en sí mismo tiene, por esta experiencia, ¿sí?, que se fue produciendo en el transcurso del tiempo en el ejercicio de la escritura, emana justamente esta musicalidad que yo digo. Pero la música es la mediadora, reconciliadora entre lo feo de la realidad y lo bello de los poemas y prosa. Nos cuentan una historia atemporal, consecuencia del machismo, que nos invita a dejarnos llevar por una actitud comprensiva, contemplativa, reflexiva, solidaria y de posición activa frente a esta latente realidad. ¿Sí? Y se me ocurre posición activa frente a esta latente realidad de violencia, y yo le voy a agregar ahora el de resistencia. ¿Sí? Porque justamente podríamos decir entonces que el texto de En la piel de Paulina es un texto que parte justamente a partir de esta reflexión, de esto feo, de esta violencia, ¿sí? Y que la posibilidad de contar esta historia de una manera poética es un posicionamiento de resistencia, porque la resistencia justamente es eso, es instalarse en el aquí y ahora, ¿sí?, para resistir frente al avance de aquello, ¿sí?, que de alguna manera hay que tratar de contrarrestar por el daño y las consecuencias nefastas que esto puede tener en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, En la piel de Paulina podríamos decir que es justamente ponerse en ese lugar de resistencia que estas mujeres día a día, cotidianamente y en los distintos ámbitos se resisten, a pesar del maltrato que sufren, a no ser maltratadas. ¿Sí? Y es una posición activa desde el lugar de la resistencia, a pesar de que están sometidas al maltrato, porque hay que poder soportar dignamente esta situación, dar cuenta de esto, denunciarlo y tratar de transformar esta realidad. Y desde ese lugar es un lugar de posicionamiento activo frente a la latente realidad de la violencia, y por lo tanto la mujer está en posición de resistencia. ¿Sí?
Entonces, en la piel de Paulina nos dice la señora y poeta María Costa, tiene sobre la mujer, con mayúscula, la mujer, con mayúscula, ese ideal al que aspiran las mujeres en tanto se proponen asumir su condición humana. ¿Sí? Paulina es la voz de este estilo femenino que tiene el don de expresar esa feminidad exclusiva de las mujeres. También sería interesante poder hablar de lo femenino del varón, ¿sí? Que ya lo vamos a hablar en otro momento. Paulina es la voz de un estilo femenino que tiene el don de expresar esa feminidad exclusiva de las mujeres. Paulina es la piel de la mujer poesía, también en plural que se presenta como un singular. Es la voz de las mujeres, o sea, este singular, la mujer, poesía, la mujer, que viene a reclamar, que viene a denunciar en la piel de Paulina esto que le está pasando a las mujeres. Su historia cultural y también las historias personales de cada una de ellas que protagonizan el maltrato machista. El libro es una crónica de una operación sin anestesia, pero sin chorrear sangre, sin la escenificación gráfica de los cuerpos maltratados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente todo eso pudo ser puesto en palabra. Cada verso, estrofa, habla del estado en que se encuentra lo femenino de la mujer, de cada mujer y cómo subyace, a pesar de las agresiones, una utopía femenina. ¿Sí? Y podríamos decir que en la piel de Paulina intenta ser esa utopía, intenta ser esa voz con mayúscula de la mujer, ¿sí? Que está tratando de resistir justamente a este maltrato. Pero también los parámetros demenciales de un machismo apócrifo y anacrónico. Este estado femenino poético le habla de las mujeres singulares, de carnes, hueso y sangre, porque ellas son testimonio de lo que no quieren ser. O sea, no quieren ser parte de ese machismo apócrifo y anacrónico, ¿sí? O sea, podríamos decir como falso y anacrónico en el sentido fuera del tiempo, fuera de la historia, ¿sí? Entonces ellas, al resistirse a seguir estando en esas condiciones, como en este caso en la piel de Paulina, están tratando de escribir su propia historia, ¿sí? Pero también los parámetros demenciales del machismo apócrifo y anacrónico. Y esos testimonios, tierra fértil para que germine en la escritura poética de la señora María Costa, Mariposas en plena primavera, esas metáforas y metonimias que van construyendo esa escenificación del indigno trato que el machismo actual sigue actualizando desde las estatales políticas que sufre el cuerpo de la mujer. Desde esa indignación nos relata de su ser femenino, de este estilo propio de un saber hacer lo femenino de las mujeres. Esta doble identidad que porta por ser mujer y ser femenina, terreno en la que los hombres estamos radicalmente excluidos. Por eso la cultura machista las maltrata, ¿sí? Entonces, la posibilidad de comprender e intentar entender qué le pasa a las mujeres, ¿sí? Es un terreno en el cual los varones estamos excluidos, porque justamente lo que no podemos negar es la diferencia radical que existe entre el sentir y el pensar, ¿sí? De una mujer y la de un hombre. Ella en mayúscula y ellas en minúscula es la voz de la otredad. O sea, esa diferencia radical de la que estoy hablando entre hombre y mujer, mujer y hombre, es justamente ese ámbito de la otredad que el machismo no tolera escuchar de la mujer en su posición femenina, ¿sí?
que sería sinónimo de hablar de la libertad, ¿sí?, de la mujer. Este territorio propio de lo femenino y que la señora Acosta ha ido construyendo en esa experiencia de la que no puede escapar por su ser femenino, que la mujer haya asumido su ser femenino va contra las reglas establecidas del Estado machista. La calidad de hacer de su feminidad, ese semblante que la viste de autenticidad femenina. Ella es una más, y con la virtud de haber logrado durante años en que la escritura la descubrió y descubrió a la escritura de Paulina. Su piel está inscripta en cada letra que forma este libro. Su compromiso fue, es y será seguir descifrando esa dimensión que habita y como portadora de una historia que no puede y no quiere evitar renunciar a esa voz que reclama y escenifica en sus poemas y prosa lo que el machismo ha hecho con ella y con ellas, es decir, con el plural y con el singular de lo femenino de la mujer, ¿sí? Entonces, el texto de María Costa, En la piel de Paulina, podríamos decir entonces que instala algo que a la mujer se le ha negado por esta cultura machista, que es su propia dialéctica, su propia lógica, su propia racionalidad, ¿sí?, y que se encuentra en el campo de la poesía, que se encuentra en el campo de la escritura. Porque hay un detalle muy importante. La Edad Moderna rompe con todos los parámetros de sometimientos, ¿sí?, de 1000 años de cristianismo, y en un punto que es totalmente favorable frente a la proclama de la libertad de todos los seres humanos, la mujer encuentra la posibilidad justamente de empezar a levantar la voz, de hacerse escuchar. Y en esos 500, 600 años que transcurre la historia de la modernidad europea, cada vez se han ido sumando voces femeninas que han reclamado insistentemente por su lugar de igualdad en esta sociedad, ¿sí? Lo que sucede es que cuando pudieron dar cuenta de esta posibilidad que se proclamaba a los cuatro vientos, libertad e igualdad y fraternidad para todos los seres humanos, sin excepción, los poderes de ese momento se dan cuenta que esto no era posible. Porque la posibilidad de que la mujer, a partir de ese momento, pudiera empezar a posesionarse con su propia voz, con su propia lógica y su propia racionalidad, significaba justamente patear el tablero, modificar esa estructura machista de muchísimos años, de muchos siglos, y por lo tanto el temor del hombre, machista fundamentalmente, de poder perder el control, ¿sí?, de lo que él considera que la mujer es de su propiedad, ¿sí? Y por lo tanto, si la mujer sigue sometida al machismo, por lo tanto el cuerpo de la mujer es un objeto, ¿sí?, que es pura y exclusivamente de la propiedad de la cultura machista. Y por lo tanto, este tipo de hombre o esta cultura, que en la cual estamos todos atravesados, puede seguir dirigiendo, ¿sí?, esa lógica, esa racionalidad y fundamentalmente la sexualidad de la mujer. ¿Por qué? Porque la sexualidad de la mujer en la estructura machista tiene la obligación de estar al servicio del placer y del goce del varón, ¿sí? Entonces, cuando las estructuras de poder de la modernidad se sienten amenazadas frente al reclamo y frente a la voz de la mujer, que no es que no la escuchan, sino que la escuchan, ¿sí?, y se dan cuenta de que esto no es favorable ni económicamente ni políticamente
porque significaba realmente modificar esa estructura de poder, ¿sí? Entonces sucede lo que sucede. La mujer no deja de reclamar, no deja de hablar, pero se crean los sistemas educativos públicos para que la mayoría de la población, tanto hombres como mujeres, reciban, como sigue sucediendo actualmente, una educación que no someta a la servidumbre del sistema imperante. Entonces, la lucha sigue y la mujer sigue reclamando su lugar.